Hoy continuamos con nuestros conversatorios del Grupo Latinoamericano de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Estamos en el segundo ciclo de conversatorios. Pues hay pocas cosas que agradecerle al coronavirus, pero esta es una de ellas, indudablemente. Esa posibilidad de que a cada momento miles de personas que no tenían idea de la existencia del otro, y en el caso nuestro, organizaciones y movimientos sociales y miles de iniciativas desde el movimiento popular, que todos los días, a cada momento, nos conectamos para intercambiar experiencias, para contribuir a la construcción de saberes, para enterarnos de lo que acontece en cualquier rincón del planeta. Ya la radio y la televisión deja de ser el instrumento fundamental y son estos recursos, sea Skype, sea Google Meet, sea Zoom, por supuesto, a conciencia de que esto es, en el caso nuestro, que somos unos subversivos, convictos y confesos, todo lo que estamos conspirando por estas vías está siendo grabado por el enemigo. La verdad que esta es una revolución muy sui generis, que es hacer conspiración donde el enemigo lleva las minutas y la grabación completa de todas las reuniones y de todas las subversiones. Pero bueno, igual, seguimos conspirando, soñando y empeñados en hacer realidad esas utopías. Bueno, estamos en el segundo ciclo de los conversatorios del Grupo Latinoamericano de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Este es el sexto conversatorio de este segundo ciclo. Desde ya anunciamos nuestro próximo conversatorio el próximo jueves a las 5 de la tarde. Tendremos ese día, por cierto, el 10 de diciembre, es el Día Mundial de Derechos Humanos, cuando desde Naciones Unidas se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, ese día lo vamos a conmemorar con el tema especialísimo que cierra este ciclo, que es repensando la salud mental, hacia la salud mental colectiva y el buen vivir. Sin duda que la salud mental se ha conformado, estructurado, diría nuestro Edmundo Granda, como una enfermología mental. Cada vez que hablamos de salud mental, desde la epidemiología convencional, hablamos de psicosis, hablamos, por supuesto, la DSM-5, la DSM-6 y la misma clasificación internacional de enfermedades de la OMS, lo que nos habla es de la enfermología mental. Estamos empeñados en construir una sanología mental, que los sufrientes de padecimientos subjetivos dejen de ser estigmatizados como enfermos mentales. De manera que para este próximo jueves tendremos, para repensar la salud mental hacia un nuevo concepto de salud mental, a un invitado muy especial, que es a nuestra Alicia Stolkiner como expositor principal, y vamos a tener como comentaristas a Agustín Barúa, un psiquiatra y antropólogo paraguayo que todos ustedes seguramente ya han visto en estos conversatorios, a Pedro Alcalá, un psiquiatra venezolano
con quien la semana pasada estuvimos conversando el tema de la colonialidad, del poder, del saber y del ser. Así es que este recorrido que venimos haciendo en este curso introductorio a la salud mental colectiva y el buen vivir, ya trabajamos el nuevo concepto de salud, distinto y opuesto en buena medida al de la Organización Mundial de la Salud. Frente a la salud pública convencional, la salud colectiva. Frente a los determinantes sociales de la Organización Mundial de la Salud, la determinación social de la salud. Frente a la salud como mercancía, que es lo que en todos nuestros países, con muy raras excepciones, conocemos, la salud como derecho, en consecuencia responsabilidad del Estado. Frente al buen vivir, el vivir mejor, la calidad de vida medida en términos de tener más. Desde la cosmogonía indígena andina ancestral, comenzamos a dar pasos para entender el buen vivir, otra manera de vivir frente a la crisis civilizatoria provocada por el capitalismo, que provocó esta pandemia y va a provocar nuevas pandemias si no detenemos la barbarie ecocida que se está dando en todo el planeta. De manera que la semana pasada y con el conversatorio de hoy sobre epidemiología crítica, vimos colonialidad del poder, del saber y del ser y el pensamiento eurocéntrico. Ese epistemicidio que se ha producido desde 1492 con el genocidio en nuestra Agya Yala. Así es que hoy continuamos este proceso que hemos llamado de las 6 Ds. La descolonización, la desbiologización, la desmedicalización, la despsiquiatrización, la desmanicomialización y la desmercantilización. Ya para el próximo año estamos armando el nuevo programa con temas como la educación popular, con nuestro Pablo Freire, la investigación, acción participativa, con Orlando Falsborda y toda la pléyade que han construido esa propuesta, y las experiencias comunitarias en salud mental, para ir entonces arribando al objetivo de todo este proceso, que es construir un nuevo concepto de salud mental, una construcción colectiva de ese nuevo concepto de salud mental. Para hoy, para concluir este ciclo introductorio y darle paso al nuevo concepto de salud mental la próxima semana, tenemos un invitado, una invitada muy especial, Ana María Rodríguez. Ana María no dice su juventud para el cúmulo de conocimientos, de experiencias que ya ha acumulado y que se convierte en una expositora de lujo para nosotros en la tarde de hoy. Ana María es médico cirujano de la Universidad Rómulo Gallegos de Venezuela. Es especialista en epidemiología del Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón. Cuenta con una maestría en salud pública y gestión sanitaria internacional del Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo. Tiene un doctorado en ciencias de la educación y varios diplomados de introducción a la medicina social y salud colectiva, de salud internacional y soberanía sanitaria. Ella es investigadora del grupo de trabajo de Claxo en salud internacional y soberanía sanitaria.
Es docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de República Dominicana. Es docente de nuestro Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón. Es responsable del área de investigación Procesos de Salud y Enfermedad desde la perspectiva de la epidemiología crítica. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Discípula de nuestro Jaime Breil, en buena medida creador de la epidemiología crítica. Esa es, en síntesis curricular, lo que tenemos hoy como invitada. Así es que, Ana María, bienvenida, un placer y un lujo tenerte con nosotros. Y desde ya, por aclamación de nuestro grupo, eres parte de nuestros invitados permanentes, invitada de honor y de lujo nuestra en todo este proceso. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como diría nuestro célebre Walter Martínez, disponga usted de las cámaras. Qué bueno, mil gracias por la invitación. De verdad que para mí siempre es un placer compartir este intercambio de saberes de los cuales nos nutrimos todos, ¿no? Voy a compartir la pantalla y me dicen si la ven. ¿Sí se ve allí? Viene en camino, no te preocupes. Ok. Anunció que viene en camino. Dice que está iniciando la función de compartir pantalla. Se supone que estamos viendo tu pantalla, pero no, se ve todo negro. ¿Tú tienes algo ya seleccionado para proyectar? Sí, Okay. ya está proyectado. No. Me voy a salir nuevamente y entonces verifico nuevamente. Okay. A ver. Ajá, ya la tenemos ahí. Ya está ahí. Ok, chévere. Bueno, entonces hoy se me solicitó que conversemos un poco sobre lo que es la epidemiología crítica y el propósito de esta conversa. Bueno, allí ven la agenda de los temas a tratar. El propósito inicial o principal de esta conversa va a ser revisar el transitar histórico de los modelos epidemiológicos hasta llegar desde la epidemiología clásico tradicional hasta llegar a la epidemiología crítica latinoamericana y adentrarnos a lo que es la comprensión de la superación que presenta esta epidemiología crítica con respecto a la epidemiología tradicional y develar un poco las categorías y los ejes fundamentales de estudio y de análisis. Ok, como ven en la lámina, la salud pública convencional nace como herencia del higienismo o policía médica. Permitía esta salud pública controlar las enfermedades de la época. Su objeto principal era estudiar la salud de la población y las respuestas institucionales de salud. Para ello contaba con el apoyo de dos grandes disciplinas o áreas de acción. Como ven, la epidemiología y lo que era el área de gestión o el área de administración sanitaria. ¿Qué pasa con esto? La salud o enfermedad concebida o estudiada como un proceso que forma parte del ciclo vital humano. Esto era visto desde los perfiles epidemiológicos. Era la manera de nosotros visibilizar cuáles eran las formas de enfermar y morir de los colectivos humanos. Mientras que para poder estudiar las respuestas institucionales que son brindadas a través del Estado, y es a partir del reconocimiento del poder de dicha entidad con sus herramientas donde se ven los riesgos y bueno, se concibe la prevención y se diseñan las políticas y los sistemas de salud de gestión. Esto de salud pública bien está enmarcado en las características que nos menciona en Mundo Granda
sobre la caracterización de la salud pública convencional y, bueno, esa enfermología pública que él bien denomina y bien refirió el profesor Chiquito hace unos momentos. Por lo expuesto, se trabaja en la salud pública, se trabaja desde lo biológico y lo social, visto incluso fragmentado, ¿no? Lo biológico va por un lado, lo social iba por otro lado, vigilando la vida, la salud, sus determinantes, las políticas, la gestión, y bueno, por ello es multidisciplinario e interdisciplinario donde se conjuga este accionar en salud. Entonces, bueno, ya la epidemiología es un campo de acción o una disciplina que se dinamiza dentro de lo que es la salud pública. Es así entonces como la epidemiología pasa por un proceso histórico y se ven marcados por unos antecedentes que permiten constituirse tal cual es. Entonces la epidemiología, según la deconstrucción de su palabra, vemos arriba que epi es sobre, demos es pueblo y logos es tratado o ciencia. ¿Qué pasa? La historia o el transitar histórico de la epidemiología a finales del siglo XVIII se empiezan a registrar las poblaciones concibiendo los primeros sistemas de clasificación. Esto ligado principalmente con la fuerza de trabajo y a mantener que esa fuerza de trabajo siga activa y funcionando. Todo esto para la economía de los distintos sectores. Esta economía inicial era básicamente primitiva y casi todas las epidemias se asociaban a que la puerta de entrada era la vía respiratoria. Nos enfocamos en estudiar las epidemias y esto fue la época marcada, como ven allí, por la época del contagiosionismo, ¿no? La época del contagio. A mediados del siglo XVIII avanza este transitar histórico, entonces empezamos a ver, surge la noción de que hay un medio interno, que es el organismo, y un medio externo, donde ocurren las causas que derivan todo este proceso orgánico dentro del medio interno. Y se invisibiliza toda la relación entre lo biológico, lo social, lo económico, lo político. Se vuelca la mirada netamente a la parte mecanicista de transmisión del medio externo al medio interno. Esta es la época marcada por la transmisión. A mediados del siglo XX se incorpora la multicausalidad, ya no es netamente una sola causa en ese medio externo hacia el medio interno, sino que hay múltiples causas y se empieza a matematizar la vida. Se comienza a perder la noción biológica de los procesos y se sustituye por nociones probabilísticas de riesgo. Se asume entonces la realidad con base al riesgo y se interpreta el proceso epidemiológico desde la probabilidad, la contingencia de que algún riesgo o alguna probabilidad surja y esto traiga la causa y el efecto. Entonces vean que la epidemiología crítica, bueno, luego de esta concepción del riesgo surge otra etapa histórica que es el estudio de la distribución y los determinantes de la salud o enfermedad en la población, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Esta etapa es un proceso de transición, bueno, mal llamada transición, de la epidemiología tradicional o clásica a la epidemiología crítica. Noten que acá abajo tenemos un breve concepto que, bueno, es breve porque muestra en dos líneas un amplio accionar, un amplio bagaje de lo que se quiere hacer, pero principalmente tenemos dos términos que no se usan dentro de cualquier concepto o no vamos a ver en cualquier concepto
de cualquier teórico epidemiológico tradicional. La epidemiología crítica es el estudio de la distribución, allí se parece a la epidemiología clásica, pero él revisa la distribución desigual o el reflejo de esas inequidades en salud, de ese proceso salud-enfermedad en la población, pero no solamente quedándonos en revisar, estudiar, describir, analizar, monitorear, sino que siempre concibiendo la transformación como un proceso clave dentro de la epidemiología crítica. Más allá de un rompecabezas tradicional que pudiéramos armar en la lógica de la epidemiología convencional, donde vean que cuando nosotros jugamos rompecabezas van a haber partes separadas y aisladas. La epidemiología crítica es un Rubik, que es como este cubito que es un rompecabezas allí bien integrado. Y esta epidemiología crítica, ese Rubik no se puede separar, es integral, donde no se puede separar el individuo de los grupos sociales donde se desenvuelve y no se puede separar esos grupos sociales de esa sociedad donde se construyen su historia, donde vive y bueno, donde se construyen todas esas relaciones. La lógica de la epidemiología convencional, funcional a factores de riesgo, esos factores de riesgo separados, fragmentados, esas causas que, bueno, que por lo general esta lógica es lineal, bueno, hay una causa, debe haber un efecto, es empírica, es cartesiana, y bueno, allí muchas veces se preguntan, ¿no? ¿Por qué la crítica metodológica y práctica a la teoría funcional de los factores de riesgo? Bueno, porque son la base teórica metodológica de la epidemiología clásica y la salud pública convencional, desde donde se trabaja, se investiga, desde la fragmentación, la cosificación y se descontextualiza partículas externas para convertirlas, o partículas de ese medio externo, para convertirlas en factores o variables. Entonces, la lógica de la epidemiología convencional bien está determinada por el causalismo. Obviamente que el paradigma crítico tiene algunas claves para avanzar. ¿Y cuáles son las claves para avanzar? Bueno, la determinación social de la salud. Bueno, ¿qué pasa? Como ya les había comentado, los factores de riesgo o los riesgos etimológicamente desde donde es vista la epidemiología clásica y de donde, bueno, muchos espacios de reproducción como académico, se reproduce el mismo discurso. El riesgo etimológicamente es la contingencia o proximidad de un daño, la probabilidad de que algo ocurra. Esto está ligado a lo que es el pico del iceberg, pero hay un horizonte de visibilidad, llámese este mar que divide este pico del iceberg con el resto del iceberg, que es el proceso crítico, que es lo que monitorea la epidemiología crítica. Este proceso crítico es una transformación multidimensional, ya nótese que no es una linealidad, sino que existen diversas dimensiones y esto no está determinado netamente por un individuo que es culpable de salir a la calle para contagiarse, sino que está determinado por muchos procesos sociales que se mueven dentro de esa mecánica social o de esa dinámica social. Y que esto genera unas encarnaciones o lo que el profesor Jaime Bray denomina embodiment concretas, no solamente en la salud humana de los ecosistemas individuales, sino también de los ecosistemas colectivos. Todo esto es en un espacio socialmente determinado, en un territorio social e históricamente determinado y de acuerdo con la distribución de clase social, género y etnocultura. Ok, dando un ejemplo de estos riesgos y relaciones de poder y procesos
procesos críticos, veamos un ejemplo de una salud, de la salud de una trabajadora, no es que hay, o nosotros desde la epidemiología crítica, no es que no concebimos que no hay eventos probables o riesgos, sino que ellos son consecuencias o reflejos de algo más profundo que la epidemiología clásica no explica o no vislumbra. Estos riesgos son producto no solo del accionar, sino también que deben ser producto de la investigación. Mientras hay riesgos que son aleatorios o asociados a otros, las relaciones de poder están asociadas a las regularidades históricas, a los modos de darse la vida. No existe quietud, estas relaciones de poder están en constante movimiento, ya que están determinados socialmente. En el caso de las relaciones de poder, vean que los riesgos tienen, estadísticamente hablando, hay grados de libertad variables, puede existir un grado de libertad, mientras que en las relaciones de poder y en la construcción de procesos críticos, estos grados de libertad estadísticamente son inconcebibles o tienen 0 grado de libertad. Las relaciones de poder no varían en grado de libertad porque está expuesto a condiciones o probabilidades condicionadas. Mientras, ¿verdad? En este ejemplo, vemos que hay posibilidad de que esta trabajadora dentro de su puesto de trabajo, tenga la posibilidad de accidentarse, de inhalar cualquier tipo de emanación o aire contaminado, de contraer alguna enfermedad transmisible o contagiarse, hay menos probabilidad o grados de libertad o grado de libertad 0 en las relaciones de poder de que esa persona compre una casa en otro país, de que mejore su salario, de que compre un carro sofisticado, o bueno, que exista ese ajuste salarial sea acorde a su grado de exposición y de vulnerabilidad. Es lo que no se visualiza en la epidemiología crítica y está bien marcado con los modos de vivir, ¿sí? ¿Sí me están escuchando? Perfectamente. Ok, sigo. Entonces, vean, como lo pudieron notar en el artículo del profesor Bray, en lo que es la determinación social como herramienta de ruptura, la lógica empírico-analítica con fragmentación, separación y riesgos para trascender del causalismo a la noción compleja de la salud en determinación de los procesos concatenados en movimiento, donde estos procesos críticos hay contradicciones, hay puntos de encuentro. En esa nueva manera de ver la salud que se propone desde que empieza la medicina social en la década de los 70, bueno, este movimiento se concibe desde esa época, una nueva manera de investigar y hacer epidemiología con la necesidad de articular y casar, unir este sujeto con el objeto y con el campo de acción desde un pensar distinto, integral, avanzando desde esos agentes o riesgos aislados que hacen que el cigarrillo o un virus sea el principal protagonista de una historia en salud, hasta responsabilizar a personas por consumir cigarrillos o murciélagos sin ver más allá los modos de vivir, las relaciones sociales, los modelos de producción, los patrones de poder que se conciben dentro de una sociedad. Debemos valorar entonces la salud desde su noción compleja. ¿Cómo hacemos esto? Vista más allá de un significado, no desde lo biológico o lo mórbido, sino provista de las otras aristas que por lo general no observamos. Los elementos que proveen nuestro accionar en salud es la salud como campo donde se interactúa o se dan las acciones, es decir, la praxis provista bien de conocimientos, de acciones, de saberes, de métodos,
y la salud como objeto según la realidad en que nos movemos o concebimos, y la salud como sujeto según los conceptos que se crean en el ser y desde donde concebimos la realidad. Dentro del accionar de la epidemiología clásica, podremos ver que hay 4 campos de la epidemiología, y esto está bien fundamentado en diversos teóricos de esa corriente. Bueno, vemos que incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lo siguen legitimando. Estos 4 campos son análisis de situación de salud, vigilancia epidemiológica, investigación de enfermedades y brotes, y la evaluación de programas. ¿Qué pasa con análisis de situación de salud? Análisis de situación de salud que en la epidemiología clásica ha sido documentado por una autora que se llama López Rocío. Ella hizo una investigación en el 2018 sobre los análisis de situación de salud desarrollados en América Latina y el Caribe desde el 2000 al 2017. Y ella concibe que más del 80% de los trabajos que se están realizando de estos análisis de situación de salud se muestran desde la descripción, desde la observación y desde estudios meramente transversales. Pero no se plantea ir más allá de esa simple descripción de esos perfiles mórbidos. La vigilancia epidemiológica, bueno, históricamente, bueno, dentro de la epidemiología clásica se conciben 3 tipos de vigilancia. La vigilancia pasiva, que es la vigilancia que hacemos desde nuestros centros de salud y nos llega el dato. La vigilancia activa, cuando hay esa búsqueda de esa información, y la vigilancia centinela, que son en casos especiales. Esta vigilancia epidemiológica hay muchos teóricos que referencian que por distintas situaciones que van implícitas en el proceso investigativo en la epidemiología clásica, llámese logística, llámese propia del sujeto investigador, entonces prácticamente se queda en la pasividad de la búsqueda, más que llegar a la actividad, más que llegar a la participación social y la incorporación de los sujetos sociales. Y bueno, la evaluación de programas, de políticas y los distintos accionar en salud. Bueno, la lógica o las tareas de la epidemiología convencional y clásica verán en los distintos libros, desde Gordis hasta los libros desarrollados por las instituciones en salud en cuanto a epidemiología, que la epidemiología convencional estudia la distribución de frecuencias y enfermedades. Se sustenta en los paradigmas científicos hegemónicos y es una mirada que se da a todo lo que es la salud-enfermedad, pero desde un punto focal del reduccionismo. Bueno, hay distintas, no sé si quieren conversar o se activó un audio por allí. ¿Vamos bien? Se activó un audio, yo me encargo, no te preocupes, continúa. Ok, chévere. Bueno, entonces vean, hay dos modelos epidemiológicos clásicos que marcan este transitar desde lo clásico, ¿no? Desde lo tradicional. Hay un paradigma que está ligado al causalismo lineal o causa-efecto, sea uni o multicausal. No importa cuánto se sofistiquen las redes lineales, pero de las causas, pero sigue siendo lineal, reduccionista y aplanado, donde McMahon describió que debe existir una causa para generarse un efecto en un medio interno, donde Rothman, a través de lo que es la presencia de causa probable, causa componente suficiente e importante, marca, bueno, que hay unas causas para que se genere un evento.
pero todo esto desde el causalismo. Los sujetos y objetos están separados, son elementos que carecen de una historia social, de una asocialidad y se mueven en el individuo principalmente con una realidad fragmentada y un campo que se dedica a controlar principalmente el fin, ¿verdad? En este caso la enfermedad o los factores de riesgo que se puedan asociar a ella. Por otro lado, vemos el modelo ecológico empírico de Lebel y Clark, a lo que llamamos la triada epidemiológica, nos hace pensar que debe existir una estructuralidad, un equilibrio entre un agente, un huésped y un ambiente, como un sistema equilibrado, para que no se genere ningún proceso mórbido. Los sujetos que se incorporan a este paradigma se ven desde la desarticulación, están aislados y su accionar siempre ha buscado actuar en ajustar principalmente estilos de vida. Aquí vemos los modelos, vean que el unicausal tiene una causa A que debe desencadenar, en este caso la Y, que debe desencadenar desde el plano cartesiano una Y, que es la tuberculosis, en este caso el efecto. Para lo que es el paradigma causal lineal, pero desde la multicausalidad, bueno, vemos que hay múltiples causas que están allí implícitas, ¿verdad? Pero aun cuando es una X1, X2, X3, X4, van a dar un efecto que sería la Y, que es la tuberculosis. Y desde el paradigma ecológico o la triada, bueno, vemos que hay un agente sin ningún tipo de historia que por lo general desagregamos en variables como edad, sexo, procedencia, sitio de residencia, condición socioeconómica. Y bueno, hay un medio donde se desenvuelve que no tiene ningún tipo de relación o origen social, o no lo vemos desde esa manera, y el huésped que no tiene una condición allí social marcada. Ok, bueno, este modelo ecológico que está ligado a la triada, vemos que incluso hay una historia natural de la enfermedad, a este modelo ecológico funcional que también es descrito por Lebel y Clark y por Kotkun, quien marca que, bueno, que antes de que aparezca ese proceso mórbido puede haber funciona esta triada, luego de allí cuando empieza a aparecer el proceso patogénico, bueno, incluso lo segmenta. Entonces, antes de que aparezca, después de que apareció, y qué debemos hacer, fragmentando incluso la prevención en primaria, secundaria y terciaria, con cada una con sus tareas principales, ¿no? Tornándolo en niveles. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de esa epidemiología clásica? Bueno, todas, la principal limitación es que, bueno, que ella se limita a estudiar la distribución de frecuencias y enfermedades, reduciendo su lógica, en este caso, bueno, la lógica entendida como método, a explicar y analizar factores de riesgo a netamente probabilidades y causa-efecto. Se sustenta o se va a sustentar en paradigmas científicos hegemónicos y bueno, noten que allí citando un poco que los obstáculos epistemológicos, el primer obstáculo epistemológico y práctico de la epidemiología clásica es que la gente es educada a pensar, hablar y describir desde esa mirada. Entonces el cartesianismo y el determinismo inductivo se apropia de nuestro de nuestro pensar y empezamos a asociar partes o a conjugar partes como un todo, a sumar esos factores y pensar que con eso estamos describiendo la realidad que por lo general se vive.
Y es vista, todos estos procesos en epidemiología clásica es vista desde la mirada del reduccionismo, incluso sirviendo de sustento a través de nuestras distintas investigaciones y estadísticas a la gran industria con estadísticas para el lucro. Bueno, como les había comentado, hay un modelo llamado de transición o también llamado determinantes, ¿ok? Determinantes sociales de la salud que plantea Solari-Edwin en el 2007. Hay una comisión de la OMS que plantea este modelo y que muchos de los... Ana María. Hola. Ingrid, si puedes cerrar tu micrófono, por favor. Ok. Listo. Bueno, entonces, esta comisión de la Organización Mundial de la Salud, que toma las ideas de muchos investigadores que ya venían trabajando con determinación social de la salud, y que empiezan como a distorsionar esas ideas que se conciben desde la tesis de determinación social del doctor Jaime Bray en 1970, en 1977, que trabaja lo que es la tesis de la determinación social de la salud, pero en este modelo que empieza a desarrollar esta comisión, vean que ellos no hacen más que fragmentar, y por eso la crítica de los determinantes sociales, aun cuando los engloban o los venden como desde una integralidad, ellos lo que hacen es segmentar determinantes estructurales, determinantes intermedios, determinantes proximales, basados principalmente en riesgos y causas, bien separadas. Su propósito era develar desigualdades, pero desde una lógica causal y con unas perspectivas bien marcadas desde el reformismo. Desde el reformismo, los determinantes sociales, llámese que, bueno, los reformistas cambian la forma, más no la sustancia que está desencadenando todo el proceso. Estos determinantes generalmente estaban o trabajan en lo que es las metas, operando desde sus partes, no desde el todo, y a través de una gobernanza redistributiva, velando por la sostenibilidad del mismo sistema con que se viene desarrollando la salud. Incluso la clase social, vean la que está en el recuadro rojo, es vista como más que una categoría que debería de transversalizar todos nuestros estudios. Bueno, se ve como una causa estructural más o como una simple causa. Ahora bien, la lógica de la epidemiología crítica se basa en la determinación social, la cual presenta un modelo multicausal, multidimensional, desde una perspectiva emancipatoria, de transformación. La epidemiología crítica, su principal papel, como lo dije anteriormente, es velar porque se vean esas inequidades y sus reflejos, que serían las desigualdades en salud, y además de la transformación de esas relaciones de poder y de los modos de vivir. Bueno, allí se muestran, o les dejo 3 libros, ¿verdad?, que de varios referentes que han trabajado la temática de la determinación social de la salud. Uno editado en Brasil en el 2010, otro editado en México en el 2011 y otro editado en Colombia en el 2015. Este que habla sobre Tras las huellas de la determinación, habla de tres epidemiólogos importantes: el profe Jaime Bray, el profe Naumar Almeida y la profesora Asa Cristina Laurel, que ya veremos que son referentes importantes dentro del transitar de la epidemiología crítica. Bueno, entonces vean, aquí yo les traje una tablita para comparar o contrastar estos dos paradigmas diferentes, que
por lo general a nosotros en el discurso hay algunos que conciben que es lo mismo determinantes sociales de la salud con determinación social. La determinación social de la salud vista desde el objeto. La determinación social de la salud es un movimiento, está siempre en constante movimiento y está en múltiples dimensiones, conectando dimensiones desde lo general, lo particular y lo individual, y no solamente lo que pasa en la sociedad, en el individuo y en los grupos sociales, sino que también lo que se concibe en la naturaleza y esa relación que está inmersa entre sociedad-naturaleza, donde se desarrolla dicho proceso crítico. Y bueno, concibe los procesos desde la articulación, la subsunción, como dándole un entramado a esos procesos y a esas relaciones. La determinación social de la salud, viendo la salud como un sujeto, concibe desde la colectividad la reforma, no el reformismo. ¿Por qué? Porque entonces ella sí se va hacia la transformación, no de un producto, sino trata de ir hacia o aproximarse a la transformación de la esencia, transversalizada por categorías, como ya se dijo, de género, clase social e intercultura, criticando los poderes que emergen en esos círculos, y su accionar es desde la participación social que debe velar por la transformación social desde la transdisciplinaridad. Y la salud como praxis y gestión, vemos que la determinación social, bueno, se desarrolla como un movimiento histórico, con una práctica social intercultural allí bien marcada, ligada a esa clase social, etnia y género, desde la historicidad, desde las luchas, desde las transformaciones, desde esas inequidades y desde esos modos de vivir malsanos. Bueno, ¿cuáles son esas dimensiones que determinan la salud? Bueno, ese movimiento multidimensional de la determinación social que ya venimos hablando va desde lo individual hasta lo colectivo. En este caso, lo individual sería lo que vemos acá abajo, los individuos y sus familias. Y bueno, vemos lo particular serían los grupos sociales donde se mueven, y lo general tiene que ver con los modos de producción, los modos de relación que se construyen en la sociedad general. El movimiento no es fragmentado, el movimiento se estructura, se estudia, se analiza y se concibe en la epidemiología crítica. Desde esa subsunción van todos entramados entre todos y tienen una cierta autonomía, no solamente de ir de arriba abajo o de abajo arriba, como en la epidemiología clásica lineal, sino que bueno, que allí sí hay un cierto proceso en espiral más que en línea. Este movimiento multidimensional de contradicciones que se desarrollan en un espacio socialmente determinado, que van desde una lógica y relaciones de poder general, atraviesan contradicciones de modos de vivir de individuos que le integran, generando en el camino formas, ¿verdad?, que se encarnan, o bueno, se derivan en una colectividad y finalmente en algunos individuos desde, bueno, también desde el genotipo, desde el fenotipo, etc. Bueno, marcando los hitos o los momentos históricos de la salud, de la medicina social, luego la salud colectiva, ya que lo hicimos con la epidemiología clásica, rendimos honor también a todos estos procesos históricos que hemos vivido en lo que es la medicina social y la salud colectiva. Vista la medicina social desde el norte global, vamos a tener algunos referentes o algunos personajes que marcan, ¿verdad?, con algunas de sus acciones este movimiento de pensamiento. Entonces vean que vamos a ver a Virchow, quien explica o
o concibe que para preservar la salud y prevenir las enfermedades se requiere que exista una democracia plena e ilimitada, lejos de bueno, las inequidades que constantemente son invisibilizadas dentro de lo que es la epidemiología convencional. También vemos por encima de todo que Siegert nos hace conscientes de que el hecho de que, bueno, que la medicina, de que la medicina es el estudio y la aplicación de la biología en una matriz que al mismo tiempo tiene una historia, está socialmente concebida e incorpora lo que es la importancia de la política, la importancia de la economía y la importancia de valorar lo que es la cultura dentro de lo que es la salud y la epidemiología. Y vean que George Rosen también insiste que la medicina es una actividad social y bueno, y que la epidemiología, él habla sobre la epidemiología, que nos hace falta más que concebir los procesos desde la fisiopatología, o sea, no necesariamente tengo que conocer de fisiopatología para dominar un problema de salud, él lo concebía así, sino que, bueno, tenemos que estar claros qué factores sociales, económicos, políticos y culturales resultarían cruciales dentro de esa sociedad donde vamos a estudiar para poder aplicar el conocimiento disponible y así controlarlo. Además de ello, no puedo dejar de citar a Peter Frank, donde él, bueno, viene ya refiriendo que todos los grupos sociales tienen su propio tipo de salud y enfermedad y están determinados, vean, que es más allá de esos estilos de vida que por lo general se conciben dentro de lo que es la epidemiología clásica, bueno, están determinados por sus modos de vivir. La medicina social también se inicia en América Latina, ya lo hemos referido, y bueno, hay algunos protagonistas que inicialmente llevan la batuta, Salvador Allende. Bueno, estos son algunos de los muchos que pudieron contribuir a ello, ¿no? Allende relaciona la economía política, la enfermedad y el sufrimiento al centrar su mirada causal en el papel del imperio, el subdesarrollo y la necesidad de un cambio estructural en la vida de las clases proletarias. Ricardo Paredes, quien es un ecuatoriano, y en una de sus obras célebres de Oro y Sangre en Portobelo, muestra para su época la determinación social de la salud en trabajadores de algunas empresas mineras multinacionales de su país. Eugenio Espejo, quien es uno de los padres de la epidemiología latinoamericana, expresa o atribuye el problema de las enfermedades a causas sociales y culturales. Ramón Carrillo, quien es un célebre argentino, sitúa la epidemiología como herramienta, ¿verdad?, de búsqueda de inequidad y la creación de una visión profunda de las enfermedades. Y bueno, no puedo dejar de citar a Juan César García, quien también es padre de la medicina social latinoamericana y quien es protagonista de esta historia que hoy nos permitimos vivir, seguir viviendo. Juan César García sintetiza el lugar y momento en que surgen con gran fuerza las ideas que vinculan la salud, enfermedad humana con lo social y cultural, donde no debe perderse de vista lo económico, político, educacional y psicológico en la determinación de la salud y la enfermedad. Hay otra corriente dentro de la epidemiología crítica que es bien marcada,
que es una corriente, que es la corriente de la epidemiología crítica etnosocial. Estos dos personajes que ven allí en la lámina son referentes o representantes de esa parte de la historia de la epidemiología. Naumar Almeida, quien es brasilero, cuestiona y busca fundamentos y la estructuración lógica de la disciplina. Vean que él, una de las obras que tiene es la epidemiología sin número, una obra célebre y cuestionada por muchos referentes, y que bueno, que él empieza a ver que bueno, que esa lógica de esa epidemiología tradicional que va bien marcada por el positivismo y los números y el cartesianismo, bueno, puede ir más allá y valorar lo que es el discurso, la etnografía, la construcción desde las sociedades y combinar incluso algunas herramientas y métodos. Su modelo muestra una importante inclinación hacia los basamentos epistemológicos, la construcción del conocimiento desde los espacios esencialmente interpretativos, cual y cuantitativos, y muy ligado a las dimensiones etnográficas del quehacer. Eduardo Menéndez, quien deben conocerlo por las características que muestra dentro del modelo biomédico, que él bien lo referencia dentro de sus obras. Él incorpora, él siendo antropólogo argentino y de las ciencias sociales, incorpora la antropología en la comprensión del modo de vivir y pensar en estudios en la población mexicana, al pensar el alcoholismo mediante la etnografía crítica. Otra de las ramas históricas de la epidemiología crítica es la epidemiología crítica ecosocial, bueno, desarrollada principalmente por Nancy Krieger. Nancy Krieger recupera la importancia de trabajar la salud, no solamente desde la linealidad, sino que ella incorpora que hay múltiples dimensiones que se mueven y que no están estáticas, y hace su propia lectura de algunas categorías. Incorpora el elemento de subsunción y de la noción de metabolismo, sociedad, naturaleza importante, de donde se está concibiendo el proceso. Plantean los embodiments o las encarnaciones que bien empieza a utilizar o toma el profesor Jaime Breyer en su teoría. Y las rutas, ¿verdad?, que tienen esas encarnaciones antes de llegar al individuo y a la colectividad. Bueno, hay unas rutas que siguen explicando los caminos de esa exposición y vulnerabilidad generados en los organismos. Bueno, la epidemiología crítica latinoamericana tiene muchos referentes, pero dos principales, Asa Cristina Laurel y Jaime Breyer, son pensadores que muestran a la determinación social de la salud como ruta divergente de explicaciones distintas a ese causalismo tradicional, con implicancias importantes en las relaciones de poder, desde la ética y la comprensión del proceso salud-enfermedad. No quiero dejar de escapar que la medicina social y la salud colectiva en Venezuela es construida con unos personajes que siguen dando el todo por este país. José León Uzcategui, quien en este momento es mi moderador, nos lleva constantemente a reflexionar con el concepto impuesto por la Organización Mundial de la Salud sobre la salud, viendo a la salud como derecho y no como mercancía. Comienza coordinando la red de salud colectiva en Venezuela junto con otros compañeros, la red latinoamericana de salud colectiva, de organizaciones y movimientos sociales por el derecho a la salud, y la red de salud mental y buen vivir, que bueno, que actualmente se gesta y donde ustedes están confluyendo. El profesor Oscar Feo, quien es mi maestro, bueno, quien refiere que para poder desarrollar un pensamiento y una práctica contrahegemónica es fundamental que nosotros mismos nos decolonialicemos y desaprendemos para poder garantizar la consistencia de todo nuestro accionar, y además de las políticas de gobierno.
con propuestas inmersas, no solamente en lo biológico, sino bueno, y no visto desde lo tradicional, sino también vista desde la medicina social y la salud colectiva. La profesora Yadira Córdoba, quien es luchadora constante por la igualdad social y el reconocimiento de la determinación social en el ámbito de la docencia y la investigación en la salud venezolana. Bueno, entonces es así que para poder trascender de una epidemiología clásica que ya vimos a una epidemiología crítica debemos pasar de estudios desde la persona a estudios de clase social. Desde estudios en un lugar geográfico visto cartesianamente como un lugar, ¿sí? Una parte del mapa, no visto desde el territorio social donde se construyen historias, donde hay una reproducción social. Bueno, analizar y estudiar no solo desde el tiempo cronológico o series cronológicas en el tiempo, sino ver bien que en todo estudio hay una historia social que debe marcarse. No desde esa historia natural de la enfermedad que la vimos con Lebel y Clark con los niveles, sino que bueno, hay una historia social de la enfermedad y no vista desde los riesgos aislados y fragmentados, sino que deben ser vistas como desde estos procesos críticos que también conversamos, que pueden ser procesos protectores o procesos nocivos. Bueno, hay un perfil epidemiológico que ya revisamos que, bueno, que se mueve en 3 dimensiones: sociedad general, modos de vida construida en los grupos sociales, los estilos de vida construidos en los individuos, en la familia. Y bueno, estos tienen unos procesos que se subsumen, no hay linealidad y su dinamismo los mantiene constantemente en movimiento. Hay una categoría importante que es fundamental dentro de la epidemiología crítica y no solo dentro de la epidemiología crítica, dentro de la salud colectiva, dentro de la economía política, que es la reproducción social. Que esta reproducción social es el mecanismo que permite que una sociedad pueda producir, distribuir y consumir sus medios de existencia, permitir que puedan producirse de nuevo de forma renovada y esto garantizando la reproducción de la sociedad en el tiempo. Esto garantiza la dinámica social que permite la subsistencia social determinado todo esto por un modelo de producción y sus relaciones sociales. ¿Cuál es el principal o el instrumento fundamental de la reproducción social? En este caso, quien tiene la tarea fundamental de producir, distribuir y consumir, junto con el resto de los sujetos sociales, es el Estado. El metabolismo social, sociedad-naturaleza, es el proceso de apropiación que es otra categoría fundamental que tenemos que visualizar dentro de la epidemiología crítica y de la salud colectiva. Es ese proceso de apropiación de materiales y energías o recursos de la naturaleza. Este proceso ocurre en las entrañas de la sociedad donde las energías y materiales circulan. Bueno, nos apropiamos, se transforman, circulan, se transforman y bueno, se consumen y finalmente son convertidos y se excretan, vuelven a la naturaleza o vuelven al medio ya en forma de desechos, emanaciones o residuos, bueno, vertidos allí en los espacios naturales. Este proceso lo realiza una unidad de apropiación que es quien capta esos recursos de la naturaleza, que puede ser un individuo, una familia, una empresa, una comunidad, etc. En este metabolismo, bueno, este es un término acuñado por Marx, cuando, bueno, él estaba allí haciendo analogías con lo que era el capitalismo y la circulación, pero esto, bueno, vean que es un proceso de flujos, hay un proceso de entrada que está bien marcado por la apropiación del ser humano al recurso o medio natural, luego todos esos procesos internos que ya sería la transformación de ese recurso, la circulación, el consumo y bueno, un proceso de salida que es la excreción. Bueno, ¿cuáles son los retos
que nos toca cumplir dentro de la salud colectiva y de la epidemiología crítica fundamentalmente, bueno, es trascender de la linealidad de la comprensión a la complejidad. No es malo que cada día repensemos y nos hagamos preguntas incluso desde nuestro propio accionar, y que cuestionemos incluso lo que estamos haciendo en pro de esa transformación. Bueno, también trascender ese causalismo, fragmentar esas causas y esos factores de riesgo, a ir más allá a esa determinación, a ver esas múltiples dimensiones y ver bueno, que hay una subsunción que va y viene y que es un movimiento constante. Bueno, ver más allá de la conjunción, que es esa suma de partes para llegar a un todo, no es esa subsunción que venimos explicando, más allá de ir de esa estadística empírica que hace, que incluso crea un fetichismo alrededor del dato cuantitativo, que lo ve como algo sobrenatural, que ya nosotros caracterizar desde lo cuantitativo una enfermedad o un proceso malsano, ya nosotros pensamos que conocemos toda la realidad que gira en torno a ese proceso, a trascender a una estadística crítica. Y bueno, ver más allá desde ese espacio geográfico cartesiano, que es ese lugar estático, a un territorio que se construye desde lo social y tiene una historia. Bueno, entonces con esto finalizo. Espero que tengamos este sea el primer de muchos encuentros. Y bueno, dejo aquí una de las sabias palabras o de las sabias frases del profesor Jaime, que estamos trabajando con una brújula equivocada y por eso tenemos que estar dinámicamente siempre nosotros repensando. Dejo mis datos de contacto y muchísimas gracias. Bueno, realmente esto es lo que se llama un manjar. En todo sentido, es impresionante. Yo utilizaría 4 palabras para caracterizarlo: la claridad, la fluidez, la sencillez, combinado con profundidad. No es fácil encontrar de verdad, en este caso, que es una temática que no es fácil. La epidemiología crítica, como hemos podido apreciar quienes venimos trabajando con esta temática hace años, y para quien por primera vez se asoma, indudablemente que esta exposición de hoy es una clase magistral que para los conocedores del tema es un refrescamiento global extraordinario, y para quien por primera vez se aproxima al tema es una excelente apertura, además de las lecturas que enviamos a los participantes del curso. Bueno, muy bien, vamos a pedirles a los participantes que hagan sus intervenciones. Pueden hacer notas en el chat, pueden pedir la palabra. Vamos, por razones de tiempo, no quisimos interrumpir a Ana María, quizás se tomó unos minutitos más de lo previsto, pero valió la pena escucharla completo. Pueden pedir la palabra, estableceríamos unos 3 minutos en las intervenciones, y bueno, hay algunos compañeros que han tenido que retirarse y ahora se están retirando algunos más, pero bueno, tienen ustedes la palabra. ¿Quién quiere hacer algún comentario, poner alguna nota en el chat? Tienen la palabra todos ustedes. Ya comienzan por allí. Natalia, muy clara, muchísimas gracias. Yelixa, felicitaciones, excelente ponencia. Natalia dice, me pregunto por qué es tan difícil que estos contenidos sean incluidos en las facultades de medicina
y bueno, igualmente de enfermería, de odontología, de la ciencia de la salud. ¿Hasta qué punto es paradigmáticamente adecuado y conveniente hablar de determinantes sociales? Nos pregunta César Castellanos. Repito, una pregunta para Ana María. ¿Hasta qué punto es paradigmáticamente adecuado y conveniente hablar de determinantes sociales? Bueno, Natalia agrega efectivamente, no solamente los médicos, definitivamente la salud es demasiado importante para dejarla en manos de los médicos. Y no es solamente los profesionales de la salud. Lo que hemos venido trabajando en estos temas es que los médicos y enfermeras y los profesionales que tienen que ver directamente con la salud, realmente lo que estudian no es salud, lo que estudiamos es enfermedad. Con salud tiene que ver desde un arquitecto y un ingeniero hasta un educador, un comunicador social, un filósofo, un antropólogo. Cualquier profesional tiene que ver con la salud. Los médicos, cuando son buenos, que no es siempre, tienen que ver más con la enfermedad. César Castellano dice, cuando en realidad se trata de condicionantes sociales. Entonces, allí hay una pregunta para Ana María que tiene que ver con algo que ella planteó, que es la diferencia entre determinantes sociales, determinación social, y César plantea la relación entre determinantes sociales y condicionantes sociales. Yelixa, ¿por qué ha sido tan difícil que se asuma en la práctica la epidemiología crítica? Ana María también nos hablará de esto. Indudablemente que todo esto, la salud colectiva, la salud como derecho, la determinación social, indudablemente que no es un problema técnico solamente, ni fundamentalmente. Es un problema político. Tiene que ver con el problema del poder. Entonces, ciertamente, nuestras facultades, escuelas de ciencia de la salud en general, están tomadas epistemológicamente, pero tomadas también desde el punto de vista del poder, por el poder médico, por el poder ideológico. Y la ideología en nuestras sociedades, la ideología dominante es la ideología de las clases dominantes. Así que esto es, evidentemente, una pelea teórica, ciertamente, pero es fundamentalmente una pelea política. Nos dice Jairo de Guerra, la epidemiología debe apartarse del método científico y acercarse al método sistémico, le pregunta a Ana María. Bueno, si alguien quiere hacer una intervención directa, lo dejamos que... Tiene la mano levantada, José. Ok, Juanerre, por favor, tienes la palabra. Buenas noches, muy buena conferencia. Yo lo que veo dentro de la salud, que se basa en lo curativo. Usted se enferma, lo sanamos. No se basa en la salud de usted no enfermarse. Y esa es una de las cosas que yo veo como que no está bien. Yo pienso que los gobiernos, el derecho a la salud debe ser la oportunidad de usted vivir en una forma tal que no se enferme. Esa debe ser la salud, no simplemente como nos estamos condicionando, enfermarse y sanarse. Dios tiene salud porque se sanó. Y eso no es así. Yo pienso que la salud es usted tener la oportunidad de comer bien, de tener una vida adecuada de trabajo, de conocimientos. O sea que la salud abarca muchas cosas. Eso es lo que yo creo. Excelente. Bien, Ana María, en esta primera ronda de preguntas, no sé si nos dé el tiempo para una segunda ronda. No sé si alguien más, Wendy, Natalia, Lesbia, quieren hacer algún comentario o una pregunta. O dejamos bueno, a Ana si María. quiere voy respondiendo allí algunas interrogantes y seguimos construyendo. Excelente. Bueno, vean. Las caras son de interés. Con la
dándole respuesta a Natalia, e incluso voy a articular la respuesta de Natalia con la respuesta de Yelixa, que prácticamente se concatenan, porque una es de educación, ¿verdad? De la formación de la persona, del profesional, y otra es de, bueno, ¿qué va a hacer ese profesional en la práctica? Verdaderamente recuerden que los espacios educativos, en este caso algunos son espacios de reproducción del poder. Obviamente, como lo dice el profesor José León Muscategui, bueno, nuestro principal obstáculo es primero decolonizar estos, ¿cómo hacerlo? Decolonizando estos espacios desde el poder, desde el saber e incluso desde nuestro propio ser, ¿sí? Y bueno, esos espacios, el principal obstáculo epistemológico que tenemos dentro de la epidemiología crítica, ¿cuál es? Que bueno, que nosotros vamos a pensar, hacer y hablar desde nuestra formación. Y la mayoría de las escuelas de salud pública y de epidemiología conciben a la epidemiología como brazo derecho de la salud pública y bien articulado a lo que es la distribución cartesiana de esos procesos que se viven en la sociedad. Entonces, obviamente que es bien complejo que se incluyan cosas en un pensum de formación o en programas de formación cuando no existe la voluntad de colonializar, sino que existe voluntad de seguir ejerciendo el poder desde las diferentes dimensiones que bueno, bien son referenciadas por Quijano y Nelson Maldonado y toda esta gente. Bueno, ¿qué tan difícil es que se asuma la práctica de la epidemiología crítica en nuestros espacios? Si nosotros no conocemos y no creemos en algo, obviamente que va a ser difícil que empecemos a transformar. Y un elemento que es indispensable en la epidemiología crítica es la transformación, porque si no, no hay teoría crítica que fundamente esa epidemiología. Bueno, eso en cuanto a Natalia y en cuanto a Yelixa. En cuanto a hasta qué punto es paradigmáticamente adecuado y conveniente hablar de determinantes sociales. Es como que si usted esté haciendo un curso de salud colectiva y siga hablando de salud pública. Es como que si usted esté haciendo un curso de epidemiología crítica y nosotros le demos todo el basamento y el bagaje y usted siga hablando o defendiendo al causalismo que estructura la epidemiología tradicional. Entonces, en este caso, sí se les habla de determinación social y bien muchos autores que bueno, referencian que vean que se viene hablando de determinación social desde la década de los 70. En la tesis de Bray que él desarrolla en la maestría en Xochimilco. Y él bien estructura todo un componente de que, bueno, la determinación social va hacia la reforma, hacia ver esa sustancia más que a esas partes fragmentadas, ¿verdad? A ver las múltiples dimensiones, a ver todos los procesos desde el movimiento, desde la multidimensionalidad y no desde la linealidad, desde la fragmentación, que viene luego la Comisión de la Organización Mundial de la Salud e invisibiliza esos referentes latinoamericanos y esta teoría de la determinación social y esta teoría crítica que ellos dan hacia esta construcción del estudio de los procesos sociales a enmarcar esto en condicionantes o determinantes sociales que serían
determinantes estructurales, determinantes intermedios y determinantes proximales, fuera de toda crítica, fuera de toda historia social, fuera de todo espacio social, sino reproduciendo lo que viene desarrollando la epidemiología clásica, pero con otra carátula, que sería la palabra determinantes sociales. Entonces, ¿hasta qué punto es adecuado y conveniente? Se lo dejo al criterio de cada uno. Desde mi lógica, sería inconveniente totalmente, ¿no? La epidemiología debe apartarse del método científico y acercarse al método sistémico. Bueno, vean, no es que nosotros no concebimos la epidemiología como ciencia. Sí tenemos, nosotros tenemos un proceso de estudio bien estructurado, de los cuales hacemos combinación de métodos. Nuestra metódica es cual y cuantitativa, tomamos herramientas incluso de estudio de que viene desarrollándose desde la epidemiología clásica, y no por eso dejamos de hacer ciencia. Nosotros hacemos ciencia, pero con otra visión. Sí, obviamente, acercarse al método sistémico. Bueno, viendo el método sistémico como un todo, sí, nosotros desarrollamos los estudios en base a un todo. Nosotros no los fragmentamos, no lo cosificamos, no decimos esta es una cosa, esta es otra, o lo separamos en factores. No, nosotros hacemos ciencia, obviamente, y vemos la realidad desde un todo. Bueno, creo que esas son las interrogantes hasta ahora. César te agrega, dice César Castellano, es que hablar de determinación social sigue siendo un reduccionismo, solo que ahora mirar solo el ángulo social. La no linealidad, lo sistémico, no se reduce a lo determinado, ya que no es causado, sino emergente. Pienso que hablar de determinantes sociales encasilla el planteamiento en lo mecanicista nuevamente. No, bueno, verdaderamente la determinación social no sigue siendo un reduccionismo. Es dependiendo de la visión donde se vea, ¿sí? O los lentes que tengamos puestos. La idea es que la determinación social va bien ligada a la crítica. El reduccionismo no trasciende, no transforma. La determinación social va bien ligada a concebir los procesos desde la transdisciplina. Bueno, transgredimos lo que no se consigue y transformamos. Cosa que no se hace desde el reduccionismo. En el reduccionismo se ve la linealidad, no se transforma y no se hace nada. La determinación no, la determinación va de la mano de la crítica, no fragmenta, nosotros no fragmentamos, aun cuando para mostrar algún producto puedas ver que algún producto de proceso investigativo, puedas ver que se segmenta. A la final la idea es que todo se trabaja como un movimiento en espiral, no desde la linealidad. Eso se puede dar luego en un taller sobre determinación social en salud, para ver la metodología de construcción de los estudios y cómo se refleja esto, incluso con la participación social. ¿Sí? Magnífico. Bueno, creo que el tiempo nos está dando justo la posibilidad, si no hay alguna otra pregunta. Hay otros compañeros que tienen que retirarse. Siempre hemos pautado no más de 1 hora y media, pero creo que ha sido extraordinario haber contado con Ana María en la tarde de hoy. De verdad que, bueno, como ella misma dice al final, esta es una temática que despacharla en 1 hora, bueno, la epidemiología crítica es un posgrado
es para estar no en una ni dos sesiones, sino es toda una historia que se ha venido construyendo desde la medicina social y que hoy tiene avances importantes, pero indudablemente que sigue siendo un camino, sigue siendo una ruta donde Jaime, Naomar, Asa Cristina y otros más han venido, como decimos en Venezuela, abriendo la trocha. Pero todos estamos invitados a formar parte de ese proceso. Precisamente en el campo de la salud mental. Entonces vamos cerrando con esta invitación. La próxima semana vamos a estar tratando también el tema de qué manera la epidemiología crítica se incorpora en la construcción de un nuevo concepto de salud mental. Por allí tenemos muchas gracias, nos vemos pronto, de Sandra Piñeros. Yelixa, buen espacio de reflexión, gracias a la doctora Ana María, al doctor León y los responsables de este espacio. Natalia también tuvo que retirarse porque, bueno, están en otro compromiso. Pero bueno, todos le decimos a Ana María, muy agradecidos, queda invitada permanente a formar de este esfuerzo que estamos haciendo desde esta área de la salud mental. Extraordinario, realmente no hay palabras para calificar este banquete que nos hemos dado esta tarde con Ana María. Muchísimas gracias, gracias a todos los que formaron parte de este conversatorio en la tarde de hoy y nos vemos el próximo jueves, igual a las 5 de la tarde, con Asa. Vamos a tener entonces a Alicia Stolkiner, Pedro Alcalá y el compañero de Paraguay, Agustín Barúa, psiquiatra, antropólogo, hablándonos de salud mental colectiva y buen vivir. Gracias a todos, un placer.